Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os voy a explicar una serie de consejos y aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de criar canarios. Sin más, empezamos. Antes de criar canarios, hay que tener en cuenta una serie de puntos importantes de cara a conseguir el éxito en la temporada de cría. De ahí que sea importante conocer cuándo pueden criar los canarios, en el sentido de cuándo es la mejor fecha para criar canarios, cuáles son las condiciones favorables para la reproducción o qué requisitos deben reunir los canarios para poder criar. En primer lugar, en relación a cuál es la mejor fecha para criar canarios, como ya hemos visto en algún otro vídeo del canal, dependerá de la zona geográfica donde vivas, ya que no es lo mismo estar en España o en cualquier parte del mundo del hemisferio norte que en países situados en el hemisferio sur. En el caso de España, la mejor época para criar canarios de manera natural, sin necesidad de utilizar luz artificial y otros sistemas de climatación en el aviario, sería desde principios de marzo hasta finales de junio, o lo que es lo mismo, desde que empieza el periodo primaveral, en el que los días son más largos y por consiguiente hay más horas de luz, lo que unido a una temperatura agradable y estable favorece la aparición del celo de manera natural y predispone a los pájaros para la cría, ya que se reúnen las mismas condiciones que se dan en los canarios cuando se reproducen en libertad, hasta un poco antes de la llegada de las primeras olas de calor del verano, que va abriendo paso al inicio de la etapa de muda y, como ya sabes, la muda es justo lo contrario al periodo de cría, de ahí que no sea recomendable bajo ningún concepto continuar con la cría de canarios en estas fechas. En segundo lugar, también debemos conocer qué condiciones son necesarias para tener éxito en la cría de canarios, y algunas de las más importantes son el tiempo, la temperatura, la humedad, la estabilidad e incluso las horas de luz. En cuanto a los parámetros de temperatura y humedad, es aconsejable que los aviarios se encuentren en un rango comprendido entre los 15 y 25 grados, con una humedad relativa del ambiente entre el 55 y el 65%. Además, el tiempo debe ser estable, sin cambios bruscos de temperatura y humedad, porque esto afectaría a la cría y podría producir alteraciones en el organismo de los pájaros, impidiendo que la reproducción se desarrolle adecuadamente. Y en cuanto a las horas de luz, que también es otro punto muy importante a tener en cuenta, debería haber como mínimo entre 10 y 12 horas de luz diarias, que serían suficientes para garantizar la aparición del celo de los pájaros de manera natural y para que la cría se desarrolle correctamente. Y en tercer lugar, otros aspectos importantes sobre cuándo pueden criar los canarios es conocer qué condiciones deben reunir los canarios para poder criar. Lo primero que debemos conocer es la edad de la pareja de canarios y asegurarnos de que tienen entre 1 y 4 o 5 años de edad, puesto que a la hora de criar canarios no podemos formar parejas de ejemplares jóvenes que no tengan al menos un año de edad, especialmente en el caso de las hembras, ya que podría haber problemas con la formación de los huevos e incluso en la puesta, como puesta de huevos irregulares, problemas con huevos atravesados o huevos con tamaño anormal. Con los machos ocurriría lo mismo, aunque en este caso no estaría en peligro la vida del ejemplar, igual que en el caso de las hembras, ya que si criamos con machos que no tengan aún el año de edad, lo que podría ocurrir es que no tenga completamente desarrollado su aparato reproductivo y por lo tanto aún no sea fértil, lo que podría ocasionar una disminución del número de huevos pisados, o incluso que no llegue a fecundar ninguno de los huevos, produciéndose puestas completamente claras. Y de la misma manera, tampoco deberíamos criar con ejemplares que tengan más de 4 o 5 años de edad, ya que no se encuentran en edad reproductiva y podrían aparecer problemas graves durante la cría, sobre todo en el caso de las hembras, ya que los machos, si tienen una buena alimentación, tienen una buena condición corporal y son ejemplares fuertes y sanos, pueden llegar a ser fértiles durante algunos años más. Por otro lado, lo segundo que debemos tener en cuenta es que nuestra pareja de canarios se encuentre perfectamente adaptada al aviario para que estén cómodos y tranquilos, lo que junto con una buena alimentación adaptada a la época de cría hará que sientan la necesidad de reproducirse. De ahí que sea aconsejable, cuando tengamos pensado adquirir alguna pareja de canarios, tenerla en nuestro aviario al menos un mes o dos antes de la época de cría, para que los canarios tengan el tiempo suficiente para adaptarse correctamente al lugar. Y lo tercero, y no por ello menos importante, es que siempre debemos criar con ejemplares sanos y que se encuentren en condiciones óptimas para la reproducción. Es decir, tenemos que criar con canarios y canarias que no hayan atravesado problemas de salud o enfermedades en meses anteriores, y por supuesto que no la estén atravesando, y que tengan una adecuada condición corporal, o lo que es lo mismo, que tengan suficientes reservas de grasas con las cuales poder afrontar la cría con éxito. Lo ideal es que tanto el macho como la hembra se encuentren fuertes, atléticos y tengan algunas reservas de grasas, teniendo cuidado de que no estén ni demasiado gordos, porque podría haber problemas durante la cría, ni excesivamente delgados y débiles. Y por último, tampoco debemos olvidarnos de que no debe haber consanguinidad entre la pareja,
Es decir, que el macho y la hembra deben proceder de padres diferentes para evitar que aparezcan problemas de consanguinidad durante la cría, como por ejemplo huevos claros, puestas irregulares, malformaciones en los pechones, problemas de salud en las crías, etc. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete gratis al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.